Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente saludándolos, soy ingeniero estructurista de confianza, ingeniero Biel Gaona. En esta ocasión, para traerles pues más contenido, este video va a ser un poquito diferente a los que les he traído, donde les explico qué más o menos vamos haciendo, técnicas de modelado, cuestiones generales y más que nada modelado, ¿no? Pero a final de cuentas es seguir ampliando nuestro conocimiento en la ingeniería estructural, porque considero que la mayoría de las personas que ven estos videos son en realidad personas que les gusta el tema de la ingeniería estructural. Pero bueno, así que este videito va a ser más como una transmisión en vivo, una clasecita que tenemos para ver un tema que yo considero importante y que me gustaría compartírselos con ustedes. Por eso no va a ser tanto modelado, sino explicación de detalles, ¿va? Para lo anterior, quiero comenzar que este video está enfocado en una de las cuestiones básicas de la ingeniería estructural. Para mí, las cuestiones básicas o por qué es importante la ingeniería estructural, de hecho las pongo aquí en la cotización, son tres cuestiones que se deben de cuidar siempre para hacer buena ingeniería estructural, o las razones principales. Una de las razones principales por las que tú debes de tener un buen proyecto estructural es para que tu estructura sea segura, ¿va? Para que tu estructura sea segura, que sea segura contra los diferentes tipos de acciones, viento, sismo, por gravedad, etcétera, etcétera. Ya hemos visto infinidad de casos en los que las estructuras colapsan, como por los sismos, etcétera, etcétera. Sin embargo, otra de las cosas que a veces no se toma tanto en cuenta es que un proyecto estructural bien hecho no únicamente te va a dar seguridad, también te va a dar eficiencia. ¿A qué me refiero con eficiencia? Es decir, que va a hacer que la construcción sea óptima referente al tema económico, porque tú puedes hacer un proyecto seguro, sin embargo, no porque sea seguro significa que está siendo óptimo o eficiente. Es decir, que te puede estar saliendo caro en exceso. ¿Por qué? Pues porque no estás haciendo las cosas correctas. Otra de las cosas que a mí me gusta manejar es que también sea práctico constructivamente, es decir, que tú puedas ejecutar de manera fácil el proyecto, ¿eh? Tu construcción, tu edificación. Pero bueno, en este video lo hago con la intención de centrarnos mayormente en la eficiencia, ¿va? Porque a veces es algo que no se toma en cuenta, sin embargo puede ser primordial para las construcciones. ¿Por qué? Porque como cuando les digo a los clientes, yo a los clientes les digo, tú estás haciendo una inversión de millones de pesos o de decenas de millones o de años de vida, yo le llamo años de vida. Entonces necesitamos garantizar que tu inversión de tus años de vida, para la cual estás gastando años de tu vida para juntar cierta cantidad de dinero e invertirla en una edificación, necesitamos lo número uno, que sea segura, ¿ok? Número dos, entonces, que sea eficiente, y me quiero centrar en este aspecto, para lo cual voy a hacer un ejemplo de un proyecto que abordé el mes pasado, el cual es el siguiente. El mes pasado me contacta un cliente ingeniero, que él ya era mi cliente y que he trabajado yo con él, y me comenta: ingeniero, no sé si recuerda que yo hace tantos meses le mandé cotizar un proyecto y le dije que al último a los clientes no se había hecho con ellos porque se les había hecho caro. El tema de que se les había hecho caro era porque había otra persona que estaba ofreciendo el producto o el proyecto a un 60% o 50% de lo que yo. Hasta ahí es un poquito de contexto del proyecto. Sin embargo, eso pues es una cosa que a nivel empresarial te pasa, es libre mercado, no hay problemas con que la sana competencia se presente en los proyectos estructurales, que no es mi tema abordar eso, sino simplemente darles contexto de que hay veces que el desconocimiento, le voy a llamar, sale caro, ¿va? Estoy hablando con las cuestiones de eficiencia. Esto es parte de una cotización que yo les quiero recalcar a los clientes, pues que los proyectos deben tener seguridad, eficiencia y facilidad constructiva. Pero bueno, continuando con el tema, ese ingeniero me contacta. Era un proyecto grande para un edificio de uso de bodegas industrial, para una industria, vaya. Y pues como les digo, en ese momento no se aceptó la cotización por parte del despacho. Y como si nada, no pasa nada, tú sigues haciendo tu trabajo, esperando que en un futuro reúnas mejores pues ofertas para tus clientes.
pero hasta ahí. El cliente me contactó porque les digo que él ya había sido mi cliente y es constructor. Sin embargo, me dice el mes pasado, me dice: ingeniero, quiero comentarle que tenemos un detalle. Ya empezamos la obra del proyecto que le dije, yo la estoy construyendo, y el cliente, más bien el ingeniero estructural que se encargó del proyecto, nos dice que no podemos hacer una modificación, que es de un volado de 2 metros, vaya, que es un volado de 2 metros. Y le digo: pero ¿por qué no? ¿O qué? Me dice: es que dice que las vigas no pueden volar 2 metros. Nada más para mostrarles aquí un videito. Volado nos referimos a que la estructura esté libre sin apoyos, como esto, que sería esto, ¿ok? Entonces a eso él se refiere, de que su ingeniero le dijo que no se podrían hacer un volado, vaya. Entonces me dice: ingeniero, la verdad es que la empresa en la que estoy trabajando me está comentando que queremos hacer ese volado, que si es necesario pues lo revisamos con otra persona. Y bueno, a donde voy son cosas que pasan. Son cosas que pasan, de que se cambien cuestiones en la obra. Al último tal vez esto no estaba presupuestado, pero hay que ver cómo se soluciona este tema, ¿ok? Entonces digamos que a mí me contactaron únicamente porque creían que esto sí se podía realizar, que es el volado adicional al proyecto original. Pero digamos que con esto ya espero haberles dado el contexto más o menos. Les sigo dando un poquito más de contexto. Me dice: Inge, ya está la construcción y tenemos que hacer la ampliación. Entonces ya en realidad ya hay fotos de la obra, inclusive ya avanzaron, no está terminada. Pero como les comento, ellos veían la necesidad de hacer una ampliación para acá, hacer un volado. Y una de las ventajas que tienen las construcciones en acero es que, digamos que yo le llamo que se pueden armar por partes. Son más fáciles de reforzarse, son más fáciles de construirse por partes, porque tú las puedes conectar mediante tornillos o soldadura. Es decir, que no es como una construcción de concreto que ya se fraguó y ya te va a quedar una junta constructiva. Ya son más complicadas. Entonces para este caso mi primera impresión fue decirle: yo creo que sí se puede. He realizado muchos de estos proyectos donde tienen volados 2-3 metros, entonces no creo que no se pueda. Hasta ahí digamos que no hay ningún inconveniente. Para lo anterior yo le dije: ingeniero, compárteme los planos del proyecto que tú estás realizando para yo realizarte esa ampliación. Y me comparte los planos. Una de las primeras cosas que a mí me saltan cuando veo es ver los planos, hacer un análisis pues de la arquitectura que se tiene, y para este caso tenemos una estructura de 2 niveles, una bodega de industrial. Ya lo había revisado el proyecto a grandes rasgos y solamente están construyendo una pequeña parte. La obra la van a construir por 2 partes. Entonces digamos que únicamente se tiene que analizar primero esta parte. Hasta ahí, siguiendo con el contexto, les digo, comencé a ver el proyecto y mi primer pregunta que me salta al aire es: en mi experiencia como ingeniero estructurista de, pues no sé, creo que ya tengo 10 años, no me ha tocado prácticamente casi nunca construir edificaciones, independientemente del uso, que tengan este tipo de vigas tan pesadas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere tan pesadas? Pues que pesen del orden de 100 kilos. Para los que no conozcan, pues el acero se vende usualmente por kilos por metro, no una viga de tantos kilos por metro, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué repercute directamente en la cuestión que les había dado? En la eficiencia. Es decir, lo primero que me salta a mí es decir: ¿por qué tu proyecto tiene estas vigas tan pesadísimas? Como les digo, en decenas de proyectos que he visto acero, usualmente no me encuentro con este tipo de vigas. Son para mí especiales. Inclusive los centros de distribución de acero ni las manejan porque están muy pesadas, e inclusive las tienes que mandar a pues pedir personalizadas, ¿vale? Las tienes que pedir por encargo, como dicen por ahí. Entonces fue que el ingeniero me dice: Inge, es que hay un tema muy muy importante. Necesitamos diseñar la estructura para que soporte una carga de 2 toneladas por metro cuadrado, y por eso es que dan los perfiles tan grandes. Y de aquí es el punto principal, que yo les llamo que a veces el desconocimiento genera que la estructura a veces no sea segura, y en otros casos, que también es muy crítico, que la estructura no sea eficiente. ¿Ok? Ahorita vamos a seguir ampliando el tema, pero yo le comento al cliente: ¿a qué te refieres con 2 toneladas por metro cuadrado? Le digo: eso es mucho. Le digo: en sistemas industriales que yo he revisado, las cargas deben estar más claras
y se deben de poner plaquitas inclusive y zonas diseñadas específico. A mí me gusta cuando yo doy ejemplos a los clientes o en clases, me gusta comparar con pesos inclusive, para explicarle a las personas cómo está el tema de los pesos. Me gusta poner muchas analogías, y en este caso yo recuerdo que le dije al cliente, le dije: ¿estás seguro que son 2 toneladas por metro cuadrado? ¿Tu empresa realmente necesita esto? Le digo: no se me ocurre ninguna empresa que ocupe 2 toneladas por metro cuadrado, a menos de que sea un equipo con maquinaria especial, vaya. Es decir, que tienen ciertas estructuras que el equipo pesa 4 toneladas o 10 toneladas y que las quieren poner en un segundo nivel. Sin embargo, los proveedores de los equipos te dan las características específicas. Entonces yo lo primero que le digo al cliente es: necesitas definir precisamente a qué te refieres, porque te voy a dar un ejemplo y por eso lo busqué aquí. Le digo: le ubicas los bultos de cemento. Le digo: cada uno pesa 50 kilos. Tú me estás diciendo que necesitas una estructura que por cada metro cuadrado, así lo voy a poner aquí, en cada metro cuadrado tú resistas. Le digo: cada bulto pesa 50 kilos. Le digo: 10 bultos son 500 kilos por metro cuadrado. Le digo: entonces seguramente tú de verdad vas a hacer una estructura que necesite aguantar el peso de 40 bultos de cemento. De 40 bultos de cemento distribuidos en un metro cuadrado, uno arriba del otro. Le digo: es una cantidad absurda de peso. Le digo: usualmente la normativa no te dice que diseñes con tanto. Le digo: dime bien las especificaciones. Entonces aquí está la clave. Me dice: es un equipo. Lo que nosotros queremos crear una bodega que nos ayude para mover el material, para lo cual vamos a utilizar un pequeño montacargas que pesa 2 toneladas. Y yo le digo: ok, le digo, pero lo que me está diciendo es que es una carga móvil, la cual va a estar paseándose por todo tu segundo nivel, pero eso no significa que vas a tener 2 toneladas por metro cuadrado, así como lo tienes. Que el montacargas en su momento va a pesar 2 toneladas con todo el equipo, aquí te dicen las especificaciones, no significa que tu estructura va a tener 2 toneladas por metro cuadrado en cada instante del tiempo. Obviamente, como les digo, yo les estoy hablando porque únicamente a mí se me encargó diseñar este volado, no todo el edificio. Ok, entonces le digo: este es un tipo de carga móvil que se necesita analizar diferente. Me dice: bueno, es que así me lo están pidiendo los clientes y ellos me dijeron que por 2 toneladas por metro cuadrado. Y ahora le voy a decir, como pues los doctores, vaya, tú no le vas a decir al doctor cómo realizar el trabajo porque tú no sabes. Se supone que cuando tú vas a una consulta médica, tú dices nada más cuál es tu necesidad, de qué te sientes mal, y él te ayuda. Tú no le dices: oye, me duele la cabeza, ¿qué tal si me pones una inyección de tal medicamento? Así no funciona. Tú das tu problema y nosotros intentamos de dar una solución. Siempre se debe intentar dar una solución acorde al problema. Y en este caso se ocupa diseñar una estructura para uso industrial de bodega, tal que puedan tener un montacargas aquí que tenga una carga máxima de 2 toneladas. Hasta ahí espero que se esté entendiendo el principio del problema. ¿Cuál es el detalle principal o dónde estamos involucrando este concepto de eficiencia? Que, como bien decía, yo ya me había dado cuenta que los perfiles estos estaban muy pesados, extremadamente pesados, no pesados, muy pesados. Y le dije al ingeniero, le digo: tal vez la persona que les diseñó esto no se dio cuenta que no se puede analizar la estructura tal y como ustedes lo plantearon. Ustedes lo plantearon de una manera que quieren que se cargue esto, quieren que se cargue el montacargas de 2 toneladas, pero el ingeniero debería tener la capacidad para discretizar como el análisis, vamos a decirlo así, identificar el tipo de problema y así proponer una solución. Entonces me di cuenta desde un principio que era un error grosero, le vamos a llamar, que si bien el cliente bajo su desconocimiento hizo la propuesta porque así lo cree, es como cuando nosotros vamos al doctor y les decimos: oye, ¿sabes qué? Tengo una enfermedad, me duele la cabeza, yo creo que tengo una infección. El doctor te revisa y te dice: no, no tienes. Lo que tú crees simplemente está equivocado, pero no pasa nada. Sin embargo, como les digo, a nivel de ingeniería, este es un cambio
brutal o absurdamente grande en el análisis estructural. Es decir, que este planteamiento, si tú lo respetabas como estructurista, en primera ibas a hacer cosas que no estaban bien. Ok, ahorita voy a ampliar un poquito más, pero ¿por qué no estaba bien? Tú no puedes diseñar, si la solicitación es que diseñes una edificación que va a tener una carga variable, dinámica, móvil, vamos a definirlo así, dinámico, móvil, que se va a estar moviendo y que va a pesar 2 toneladas, no por eso significa que vas a diseñar toda la estructura en cada momento con 2 toneladas por metro cuadrado. De base, eso es un error muy, muy fuerte. Eso se puede solucionar pues teniendo más conocimiento en ciertas áreas. Y por ejemplo, una cosa muy muy básica es que ni siquiera el análisis sísmico va a estar correcto. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan los que llevan clases de dinámica estructural, si lo ve por ahí un alumno, el periodo de una estructura, para hacer el análisis sísmico de una estructura es fundamental tener el periodo de la estructura, ¿sí? Y el periodo depende de la masa. El periodo depende de varias cosas, como es el periodo natural, depende de 2 cosas: de la rigidez de la estructura y de la masa de la misma. Sin embargo, si tú estás calculando mal la masa, porque si tú le pones 2000 kilos por metro cuadrado a tu estructura y la analizas, vas a obtener un periodo erróneo porque no es la masa real del edificio. Entonces, si tú analizas de esta manera tan burda como lo estamos planteando, tu análisis sísmico va a ser completamente erróneo, no va a servir para nada, porque la masa la estás tomando mal, y para hacer todo el análisis sísmico dependen de que estimes bien el periodo fundamental de tu estructura. Entonces digamos que el principio básico falló. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de cargas? Me voy a ir aquí un poquito a recordar. Hay varios tipos de cargas, ¿va? La normativa de diseño lo dice. En primero, la carga, las acciones permanentes, que son las que se encuentran de forma continua sobre la estructura, es decir, el concreto, el acabado, el mortero, ciertas cargas que van a estar siempre, ¿ok? Otro tipo de cargas son las acciones variables, es decir, las que varían en la estructura en función del tiempo. ¿A qué me refiero de que en función del tiempo? Ejemplificando aquí, pues tú vas a tener la losa de concreto que va a estar aquí va a estar siempre. Sin embargo, una carga variable es, por ejemplo, que aquí tú tengas un escritorio y de repente lo muevas del lugar. Esta es una carga variable que el reglamento te dice que lo tomes en cuenta. Para este caso, el vehículo que se mueva, como el que les he enseñado aquí, que el vehículo se mueva, se debe considerar como una carga variable. Déjame ver, una carga variable, aquí dice cargas variables son tales, y las acciones como maquinaria y equipo, incluyendo efectos dinámicos que puedan presentarse debido a vibraciones, impacto y frenado, etcétera. Ok, y existen las cargas accidentales, que son como sismo, viento y granizo. Entonces, desde esta perspectiva, tú no puedes analizar una carga variable, que es esta, porque el reglamento te lo está diciendo. Tú no puedes analizar una carga variable como una carga muerta, porque todo te va a dar mal. Es erróneo, es un error de concepto básico que impacta directamente. La estructura ni siquiera es segura y ni siquiera va a ser eficiente. Yo, ¿por qué creo que no va a ser segura? Porque de base el análisis sísmico está completamente mal. Pero bueno, como vas a estar sobrecargado en exceso, pues por análisis gravitacional te va a quedar muy reforzado. ¿En qué impacta directamente? En primera, en la eficiencia, es decir, estás, digamos que, tirándole con una escopeta a una cucaracha, por así decirlo, ¿no? Es exagerado la carga que le estás poniendo a tu estructura, es exagerada cuando no va a ser así. De hecho, a donde quiero ir con esto es en los puentes. Ya voy a cerrar esto. En los puentes, por eso necesitamos estudiar diferentes las áreas de ingeniería estructural. Hay que estudiar geotecnia. En las clases de puentes te enseñan una materia que se llama análisis de cargas móviles. Vamos a definirlo así, porque las cargas de los puentes son cargas móviles. Es decir, tú tienes un puente desde este punto a este punto y le pasa un vehículo como este. Imaginemos que aquí tiene 20 metros y le va a pasar un vehículo por todo este punto, pero tú no puedes poner que este vehículo, para analizar el puente, esté toda la carga máxima en cada punto de la estructura. Eso sería completamente erróneo.
Lo que hay que hacer es analizar, lo que hay que hacer es poner las cargas en un punto e irlas moviendo. Esta es una práctica que se llama análisis con líneas de influencia. Valdría la pena después ver un poquito más sobre este tema, pero es una clase básica de puentes donde te enseñan a analizar cómo es el análisis de una estructura, que va a tener una carga móvil. Y para este caso vamos a analizar, se debe analizar la estructura como si la carga fuera móvil. ¿Ok? Hasta ahí espero estarme explicando con la problemática. Bien, con lo anterior y que esté más o menos claro el concepto, donde quiero llegar es que pues de base obviamente no es crítica contra la persona que utilizó esto, solamente es crítica contra su nivel de conocimiento. ¿Y en qué repercute esto? Una de las cosas, de las principales por las que yo lucho como ingeniero estructural, es que la gente deje de construir cosas de manera incorrecta. Más allá de que querer que la empresa o el despacho genere más proyectos, de verdad me interesa mucho o me desespera que la gente siga teniendo errores pues tan grandes de conceptos en ingeniería estructural, tal que afectan las edificaciones, y las afectan desde dos puntos. Muchas no son seguras, y otra que me da mucha pena cuando voy a revisarlas es que no son eficientes. Al no ser eficientes es que literalmente le echaron de más. ¿Ok? Entonces pues ya me había dado cuenta yo también con el uso de estas, con la revisión de estas conexiones, que la persona le faltaba conocimiento y no había podido identificar todas estas problemáticas que le estoy comentando. Ok, porque por ejemplo estas conexiones hay que saber cómo diseñar una conexión de acero. Hay libros que te dicen que son conexiones rígidas, semirrígidas, conexiones dúctiles, etcétera, etcétera. Entonces digamos que de base me di cuenta que pues como el principio base falló, aquí la identificación de las cargas falló por parte del ingeniero estructural, todo está mal. ¿Ok? Y el referirme a que todo está mal no significa que se va a caer, pero hay que hacerlo desde un principio y revisado. ¿Ok? Por lo que le dije al ingeniero, pues vamos a revisarlo desde un principio con esta nueva metodología. Esta nueva metodología de análisis, que es no considerando las 2 toneladas sobre metro cuadrado, sino considerando las cargas móviles que me está dando aquí tu proveedor. Porque si ven, aquí los proveedores precisamente te pasan este tipo de cosas como los ejes de carga, las cargas máximas, los momentos, cuestiones que a nosotros los ingenieros nos saben para saber cómo analizar precisamente esta carga. Una vez que tenemos ya bien identificado cómo se debe de realizar el análisis de las cargas móviles, que en este caso vamos a aplicar el criterio de líneas de influencia, una forma así de decirlo, ¿por qué es necesario hacer el análisis de esta manera? Les voy a ejemplificar. Por ejemplo, esta columna, si yo le pongo 2 toneladas por metro cuadrado, va a tener un cierto estado de esfuerzos y de cargas que no va a ser representativo. ¿Por qué? Porque el vehículo lo que va a hacer es moverse en toda el área expuesta, pero sin embargo, ejemplificando, cuando el vehículo esté aquí con sus 2 toneladas, la columna que más lo va a cargar va a ser esta. ¿Ok? O por ejemplo, cuando el vehículo esté aquí, la columna que más lo va a cargar va a ser esta. Sin embargo, estas no lo van a sentir. ¿Ok? Sin embargo, si yo analizo por metro cuadrado y a cada una le pongo 2 toneladas, 2 toneladas, 2 toneladas, significa que me va a requerir mucho más acero, haciéndolo ineficiente, mucho más pesado. Entonces lo que vamos a hacer es poner la carga móvil e irla moviendo por toda la estructura, como se debería hacer con el método, como les digo, de líneas de influencia, que dentro de lo que cabe lo maneja aquí el SAP con las cargas móviles, el cual consiste en que tú vas poniendo la carga que necesitas y la vas moviendo a lo largo de toda la estructura. Es decir, primero el SAP lo que hace es poner la carga, la pone aquí, luego la mueve, luego la mueve y la va moviendo por toda la estructura. Lo que te va a sacar es una envolvente, pero este análisis es un análisis mucho más realista de lo que va a pasar, que el análisis se realizó de una manera mucho mejor, más concientizada, con argumentos. Yo lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Les recuerdo que si bien es cierto, a mí únicamente me contrataron para analizar esta zona, yo lo que hago es decirle al cliente
cómo se debió haber hecho, cómo se debió abordar para concientizar, porque una de mis principales labores como estructurista es que a mí me gusta concientizar la importancia de hacer bien los proyectos, de tener un buen conocimiento tal de que te haga las estructuras seguras, el análisis. Les digo, mi principal objetivo con este video es concientizarlos, no nada más concientizar a ustedes, sino también concientizar a los clientes que el desconocimiento, como les digo, sale caro, ¿va? En este caso nos vamos a centrar únicamente en la eficiencia. Yo lo que hice fue hacer una pequeña análisis comparativo respecto a los diseños estructurales que debieron ser, vamos a definirlo así, y los que están, ¿ok? Para comparar las eficiencias. En este caso, digamos que yo hice el análisis tal como él me presentó el problema, o como quería que yo le resolviera el problema, que les digo que el planteamiento del cliente es erróneo, pero no es su responsabilidad atacarlo bien. Entonces me di cuenta que pues hay algunas cosas que estaban un poquito al 100%, otras al 50%, y como les había dicho, por sismo pues no pasaban las columnas, pero esto es erróneo porque el análisis sísmico estaba mal, como les comenté. Pero bueno, ¿a qué me refiero con el tema de eficiencias? Vamos a poner un ejemplito rápido para que ustedes entiendan. Las estructuras se deben de diseñar para que estén cercanas al 100% de eficiencia, y no me refiero al global, sino cada elemento. Entonces vamos a ejemplificar algo rápido. Imaginemos que, para que se entienda, ustedes tienen una silla o una mesa, lo que sea, y se diseña para que tenga una carga de 100 kilos, ¿ok? Es lo máximo que aguanta sin romperse, vamos a definirlo así. Entonces tú debes diseñar las estructuras para que estén al 70 o hasta el 90% de eficiencia, sin pasarte de 100, porque se supone que se rompe. Vamos a ejemplificar para que se entienda. Si esta mesa la diseñé para 100 kilos y va a estar cargando siempre una carga o lo que sea de 90 kilos, va a estar trabajando al 90% de eficiencia. ¿Qué significa? Que es un diseño bueno, no estoy gastando de más. Sin embargo, si yo, por ejemplo, a esta mesa que les estoy comentando le cargo siempre 20 kilos, significa que va a estar trabajando al 20% de eficiencia. No es un diseño adecuado. O al revés, por ejemplo, si fuera una silla, voy a ejemplificar ahora por una persona. Las personas pesan entre 100, 120 kilos, 80. No sería eficiente diseñar una silla para que aguante 500 kilos, porque las personas no pesan tanto. A eso me refiero, de que en eso consiste también la ingeniería estructural, en ahorrar cosas. Entonces las eficiencias de los elementos, pues de base en el análisis inicial, ni están bien, y digamos que algunas en ciertas medidas están bien sobradas y en otras están mal, ¿va? Pero por sismo ni siquiera pasan, pero aún así estaba mal. ¿A dónde quiero ir con esto? Este es el análisis inicial que hice, vamos a definirlo así, como con el error. Las eficiencias no están bien, es decir, este diseño no es adecuado. Y yo lo que hice es hacer una pequeña cuantificación básica de cero, ¿ok? Es decir, yo hice la cuantificación de lo que ellos tienen con su análisis estructural erróneo, y actualmente tienen aproximadamente 110 toneladas, es decir, 110,000 kilos de acero. Ok, para lo que sigue, yo hice ahora, que es yo hice el análisis estructural correcto de la edificación de la manera en que se debería hacer, considerando las cargas móviles y distribuyéndola con la ayuda del software, y pues con todo lo demás que les he comentado, ok. Entonces, haciendo un análisis de manera adecuada de la estructura, me di cuenta que las eficiencias de los elementos estaban al 17, 30, 35%. ¿Qué significa? Les acabo de decir que lo ideal es que estén entre el 70, el 80, el 90, sin pasarse del 100, para que digamos que el material que es el que ocupa, que no está sobrada. Y ojo, yo acabo de identificar que esta estructura está sobrada porque estoy haciendo todos los análisis correspondientes. Este es un pequeño resumen, porque yo soy un completo odiador de frases que llegan personas con desconocimiento a cada obra y simplemente digan eso está bien sobrado. No tienen ningún argumento. Aquí yo estoy haciendo un análisis completo de la situación, del problema, y con modelos numéricos, y con esos argumentos puedo decir que está, en este caso, muy sobrada, que de base ya pensaba un poquito, ¿ok? Pero es porque la experiencia de ser estructurista. Entonces, como les digo,
yo veo que los elementos están pues muy cargados de más. Perdón, están muy poco cargados, no están en eficiencias cercanas al 100. Entonces, como les dije, ellos actualmente tienen 110,000 kilos de acero estructural. Entonces, lo que yo quería mostrarles era, como conclusión del video, que yo hice una pequeña optimización. Me refiero a una pequeña optimización, es decir, yo hice algunos cambios de perfiles. Es nada más para darme una idea de cómo hubiera quedado y cuánto pesaría la estructura si hubieran hecho las cosas bien desde un principio. Y para este caso me di cuenta que la estructura, haciendo un análisis, les digo, muy superficial, ni me clavé nada más es esquemático para mostrárselo al cliente y a ustedes, que la estructura pudo haber pesado 60,000 kilos, al menos esta parte. Y con la ayuda de la inteligencia artificial vamos a poner costo por kilogramo de acero estructural, que es el que estamos usando, México 2026. No, vamos a ver más o menos qué nos dice. Y nos dicen que dependiendo, los costos de estructuras metálicas instaladas pueden variar, pero vamos a suponer que estructuras terminadas, el precio tal. Miren, aquí dice por ejemplo que 30-35 en estructura terminada, porque esta estructura se refiere a pues que la van a terminar, ¿ok? Entonces vamos a ponerle un precio nada más así de 30 pesos por kilo, porque yo lo que quiero es únicamente que se den cuenta cuánto se gastó de más en material por un análisis estructural erróneo, ¿va? Esos son los 10,000 kilos, perdón, los 110,000 kilos que ellos tienen, y actualmente si esto lo ponemos en kilos y lo multiplicamos por el costo, ellos están gastando actualmente aproximadamente, a grosso modo, 3,300,000 pesos. Con un diseño un poquito optimizado, ellos se hubieran gastado 60,000 kilos, que representa que ellos hubieran podido gastar 1,815,000. Entonces vamos a poner aquí 1,815,000 pesos, que significa en números que ellos se pudieron haber ahorrado. Aquí me falta un 0. Es que esto es lo que ya han gastado solamente en ese pedazo. Este es un poquito como lo que si hubieran gastado en material con un diseño mucho, pues digamos, me refiero poco optimizado, a que no me clavé horas y horas y horas. Nada más es ilustrativo, como les comento. En eso se pudieron haber ahorrado 1,400,000 pesos. Ok, 1,000,000, pues prácticamente 1,500,000. Aquí está, en puro acero estructural y con análisis muy simplificado. Seguramente se pudieron haber ahorrado tal vez más dinero en muchas más cosas, como en placas, en conexiones, todo porque no se realizó un buen proyecto estructural. Entonces, como les decía, el objetivo de este video y con lo que quiero cerrar es: la importancia no solamente va en la seguridad, en la eficiencia también. Sí, las personas tardan muchísimos años en poder juntar dinero para realizar una inversión para su casa, para su negocio, y pues el primer tema que hay que ver, como que les digo, de la seguridad, no nada más es ver seguridad, sino también ver que sea también muy eficiente, como les comento, es decir, que se le meta lo que es, en conclusión, ¿ok? Y en algo que parece muy sencillo, que no te podrías ahorrar mucho dinero, como en este caso que les digo, a veces por querernos ahorrar 10,000 pesos, 20,000, 5,000, terminamos gastando cantidades excesivas de dinero en cosas que no se debieron realizar, ¿ok? Entonces con eso voy a cerrar. Es el video que les quería traer de contenido para que, vamos a decirlo así, en este caso no quiero cerrar con esto. No quiero cerrar con que lo barato sale caro, sino en realidad el desconocimiento de la ingeniería estructural sale caro, porque les he comentado que para ser ingeniero estructural hay que tener conocimiento en muchas áreas, hay que ser muy responsable, muy ético, y hay que seguir intentando hacer el mejor trabajo que se pueda, porque son inversiones muy caras a nivel económico y también muy importantes para las personas. Con esto, pues como les comento, voy a cerrar. Espero que este video les haya gustado.
Espero cualquier tipo de comentario, cualquier duda que podamos ver en siguientes videos, y voy a estar pendiente de cualquier cosa que me vayan comentando. Un gusto saludarlos, me despido y nos estamos viendo en próximos videos.